Uno. Bueno, recuerden grabar en la nube. Muy bien. Quedó grabado en la nube, querida. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Gracias por estar allí. Qué alegría verlos. Saben que hacemos este espacio con muchísimo cariño. Emprendimiento juntos con CIEUCAP, estos foros temáticos en los que siempre tenemos invitados de valor, que bueno, que son los que hacen esto posible y que aprovechando que está mi aliada aquí conectada, Joana Suárez. Ya vamos para 5 años de foro, Dios mediante este año, en noviembre. Benjamín, imposible Wow. hacer eso solo. Todos los Mm, miércoles de 4 a 5 de la tarde, conectados por Zoom, hablando de temas distintos con invitados distintos. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, por gente como tú que nos dice que sí. Por mm. gente como la que se conecta. Mira, ahí te están saludando, Sensei. Esa es Ay, una historia que Dios. no me sé. Ay, Dios mío. Muy bien. Bueno, después te lo explico, después te lo explico. Así que bueno, estamos muy contentos. Y fíjense que esta invitación a nuestro querido amigo aquí, ay, María Alejandra, Alianza Plateada, qué alegría. Aliados y comunidad con la que compartimos estos espacios que tantos nos gustan. Bueno, Benjamín Ríos forma parte de nuestro staff de la aceleradora de negocios y emprendimientos sociales, pero además tiene una amplia trayectoria como mentor y coach en emprendimiento e innovación. Y bueno, recordábamos ayer que estábamos en radio haciéndole la entrevista, preparándonos para el día de hoy. Decíamos, wow, qué increíble que a veces al emprendedor le cuesta tanto conectar con su historia. Y Benjamín es maravilloso para echar cuentos. Es más, voy a tener aquí el reto de decirle a Benjamín, Benjamín hasta las 5 porque si es por todos nosotros, nos quedamos contigo aquí conversando y escuchándote. Pero nos pasó en el último relato del emprendedor, fue como que donde lo hice más palpable para mí, que, oye, el emprendedor no siempre sabe contar su historia, no siempre sabe conectar lo que hace con lo que ha sido su historia de vida. Y después te tuvimos a ti como Mm, invitado, que ese foro fue bellísimo, donde nos fuiste contando pues todas las distintas etapas por las que has pasado y cómo te ha tocado reinventarte. Decíamos, eres un artista en ujú. contar historias. Y dijimos, ¿por qué no tenemos ahora contigo un foro donde hablemos del storytelling? Y esa es la idea de hoy. Entonces, así como están allí súper activos, Benjamín, viste que no te vas a sentir solo en ningún momento. Yo voy a No, ya cerrar ves. mi cámara solamente para que tú seas el protagonista en todo Auxilio. esto. Auxilio, Pero estoy mejor aquí solito. contigo, no te dejo solo jamás. Voy a estar pendiente del chat y bueno, cualquier cosita, si hay una pregunta que creo que valga la pena puntualizar en el momento, te atajo. Si me ves que abro cámara es porque te quiero hacer algún inciso, pero de resto, en principio, avanzamos y dejamos un espacio para el final para compartir, ¿de acuerdo? Así Perfecto, que perfecto, bienvenido, perfecto. amigo, y gracias por decir que sí y sumarte a estos foros temáticos juntos con CEUCAP y a los que se conectan, pues gracias por estar allí. Adelante. Muchas gracias, Aymara. Bueno, un placer de nuevo volverlos a saludar, saludar a todo el equipo del Centro de Innovación de la Católica. Me siento muy honrado por esto y a la dirección de egresados y también al aliado que, de ustedes de la Fundación del Banco Polar, provincial, perdón, Polar. Dios, ¿qué es esto? Se me está enredando el storytelling a mí. Entonces, vamos a comenzar y vamos a narrar un poquito de ese arte, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Érase una vez. ¿Quién al escuchar estas palabras mágicas, Érase una vez, no ha dejado lo que estaba haciendo, lo que lo ponía y pone atención? Recuerden. Muy buenas tardes, aunque ya Aymara me presentó, mi nombre es Benjamín Ríos, soy mentor, coach y facilitador de emprendimiento e innovación. Y hoy vamos a conversar sobre cómo contar historias, de esas historias como emprendedores que somos. De antemano les digo, no es que soy un experto, súper experto en el área de contar, del arte de contar historias. Me apasiona, sí, muchísimo, y la considero una herramienta poderosísima. Y en esta conversación, más que todo, quiero compartir mis experiencias en este arte de contar historias
¿Y cómo? A los seres humanos nos fascina, nos encantan las historias. Siempre nos han contado. De hecho, todas las grandes leyendas, los grandes cuentos que tenemos, imagínense, desde la epopeya de Gilgamesh, la Ilíada y la Odisea, todos esos, los cuentos de las mil y una noches, todos son historias, historias que se nos pegan. ¿Por qué? Porque nos conectan a emociones, nos producen emociones, nos llega, vamos a decir, a lo que llamamos el alma. Y siempre recordamos las emociones siempre se recuerdan. Si se fijan en los recuerdos que ustedes tienen de algo que les haya sucedido, los tienen es porque sintieron una emoción en ese momento determinado. Fue algo que los conecta. Las personas quizás pueden olvidar los nombres o, o algo por estilo, incluso el tema, pero siempre recuerdan la historia. Siempre, siempre el cuento se recuerda. ¿Por qué? Porque las historias enganchan, nos gustan, nos enganchan, activan esa parte emocional de nuestro cerebro. Y el cerebro no necesita, nosotros necesitamos oír y escuchar historias. Y además tiene muchas ventajas. Y como emprendedores, nos tenemos muchas ventajas. Uno, nos permite captar la atención de ese público objetivo, de esos clientes objetivos, aquellos a los que queremos llegar y queremos que nos vean hacer. Y creamos vínculos emocionales con nuestro público objetivo. Nos facilitan la comprensión de lo que estamos nosotros entregando y dando a esos clientes, a esa audiencia, porque ya conectamos emocionalmente, le dan sentido a la experiencia que van a vivir los clientes y reducen la resistencia a escucharnos. O sea, cuando contamos una historia, imagínense, no es lo mismo. Imagínense que voy a simular aquí un pitch. Este, ¿Te gusta comer comida tradicional venezolana? La memoria gastronómica nuestra. Buenas, mi nombre es Benjamín Ríos, mi emprendimiento es Junior Delicatessen, nos dedicamos al arte de preparar cocinas tradicional venezolana con un toque actual que hacemos del ordinario algo extraordinario. A aquello que yo te puedo decir si te conecto emocionalmente, oye, no te pongas, no tienes hambre a esta hora, Aymara. Te, Ayer recu- sí. ¿Te acuerdas ese sabor del asado negro ese que preparaba la abuela, el que nos comíamos los domingos? Qué divino, ese olor, esa textura, esa salsa, qué sabrosa. Oye, buenas, mi nombre es Benjamín Ríos. Mi emprendimiento en Junior Delicatessen nos esforzamos en poder entregarte ese sabor, volver a llevarte a esos momentos en que has vivido y que puedas disfrutar. ¿Cómo ven esto? Son dos formas de contar la misma historia, pero en una te llegó desde un punto de vista más emocional, la otra solo empático. Sí, hago asado negro, palo pique, sí, pastel de pollo, pero no es aquello diferente que saboreas, te sientes que estás saboreando la comida. Y el marketing, o sea, la gente de marketing le ha sacado mucho provecho al arte de contar historias, a estos hechos de las emociones, gracias a las técnicas del storytelling. Las marcas y el marketing digital, bueno, uf, se apropiado y han apelado a las emociones del público objetivo para que crear esa experiencia inolvidable. Ustedes lo pueden ver, hay podcasts que son aburridísimos y hay otros podcasts que tú estás ansioso de ver hasta el siguiente que viene. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Ahora, vamos a conectarnos con el emprendimiento, con ti emprendedor. Te voy a hacer una pregunta. Tú que eres emprendedor y tú eres emprendedor y quieres diferenciarte de tus competidores. ¿Sabes cómo captar la atención de tu público en medio de tanta oferta y tanta competencia?
¿Te gustaría tener una herramienta para potenciar tu emprendimiento, tu marca, tu negocio? Si me has contestado sí a estas preguntas que te he hecho, la respuesta a esto es: cuenta una buena historia. Cuéntala. Si quieres diferenciarte de tus competidores, quieres captar la atención de tu público, quieres potenciar tu marca, cuenta tu historia. Cuenta tu historia. En el mundo de emprendimiento, bueno, los emprendedores constantemente buscan formas innovadoras de destacarse y diferenciarse de la multitud. Y básicamente se basan en factores como la calidad del producto, el tipo de servicio que damos al cliente, los precios, que sin duda son factores muy influyentes en diferenciarte en emprendimiento. En términos generales, podríamos decir que los emprendedores, vamos a decirle, nos enamoramos de nuestros productos, sean bienes o servicios, diferentes. Y cuando necesitamos presentar nuestros emprendimientos, darnos a conocer ante terceros, bien sea a clientes potenciales o a posibles inversores, incluso para pactar personal que asegura nuestro equipo de trabajo, lo que vamos es relatando las bondades de nuestro producto y nuestro servicio, de las estadísticas que tenemos, de los números, cuánto es, y eso tiende a ser aburrido y no conectas a con quien quieres con tener una relación, bien sea ese público, ese cliente, ese inversor, ese empleado, no lo conectas, porque no nos estamos dando cuenta de que existe una herramienta muy poderosa que realmente puede llevarte a ser exitoso como emprendedor, que es la narración de historia. ¿Cómo echas tu cuento? Eso es en cristiano. La narración va más allá de ese intercambio de información, de nada más que entregar información. Profundizamos en las emociones de la gente y creando con esto una conexión profunda y duradera con estos clientes, inversores y empleados que queremos conectar, siempre buscando esa emoción que nos lleve acá. Y entonces, ¿qué es cosa que llamamos storytelling? Bueno, como su nombre lo dice, que la traducción literal de storytelling es contar historias. Es lo que su nombre dice, simplemente cómo contamos la historia. Es una técnica que tiene como subjetivo, como técnica, es transmitir un mensaje por medio de la narración de un suceso, de un acontecimiento, de algo, provocando una reacción en el que el receptor, el que va, esa audiencia que te va a captar. Y esa reacción puede ser de alegría, de tristeza, de emoción, de preocupación. En sí, todo esto son emociones. O sea, lo que buscamos es crear una reacción emocional con, con nuestra audiencia. Y está demostrado que los mensajes calan mejor cuando se transmiten mediante una historia. Si tú quieres transmitir un mensaje, el hecho de llevarlo en forma de historia o de cuento, se llega mejor mucho más que hacer que recordar en una presentación las cifras, los gráficos, cualquier otra forma de presentación que tú quieras poner. El contar la historia llega más al público objetivo que por presentar toda una serie de gráficas, firmas, lo que hacemos. Además, puede ser utilizado para transmitir valores, aquellos valores que pueden inspirar a la audiencia, promover un cambio y generar empatía con la audiencia, que no lo vamos a hacer dando una gráfica, eso se lo doy 100%, ni poniendo una estadística. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos que el público que le estamos dando se compenetre con nosotros, se compenetre con nuestra historia. Es crear una experiencia memorable en las personas que permita que el mensaje o idea que se está transmitiendo
quede grabado en ellos, quede ahí, lo formen parte de ellos. El storytelling como técnica se utiliza en muchas disciplinas, como el marketing, es uno de los principales usuarios de la técnica del storytelling, la publicidad, los políticos, mis queridos amigos, sí utilizan mucho el storytelling o el arte de contar historias, evidentemente en la literatura, en el periodismo y en el cine y en la televisión. Los guionistas de cine y televisión usan mucho el storytelling o la forma de contar historias, ¿no? Me disculpan que estoy un poquito... Y ya va, que esto no me quiere caminar a la velocidad que yo quiero. Ok, ahora sí. Disculpen las, pero son como estamos en vivo, tenemos estos pequeños detalles. ¿Cuál es la importancia del storytelling? ¿Por qué es tan importante ese señor? Cuando estamos en nuestro emprendimiento, queremos lanzar nuestro negocio, queremos darnos a conocer, hay muchos factores que tenemos que hacer. Tenemos desde la elaboración de un modelo de negocio que sea factible, también que desarrollar un plan de negocios en el cual vamos a trabajar, tener nuestros productos y servicios, todo eso, pero se nos pasa por alto algo muy importante, el contar la historia de todo esto. Y contar la historia no es contar la historia de 1400, no. Contar de dónde vienen las cosas. Entonces, el storytelling te ayuda, ¿por qué es importante? Porque te ayuda a diferenciar de la competencia. En este mundo en el que nos manejamos los emprendedores, es feroz. La competencia es a sangre y fuego. Eso es verdad. Tenemos alta competencia y necesitamos tener algo que nos diferencie. Y aunque nuestros productos pueden ser similares, incluso hay muchos emprendimientos que los productos son muy similares a otros que ya están en el mercado, la historia de cada uno en particular es única. No es la misma historia para todos. Podemos ser, vamos a llamar un emprendimiento muy común, vamos a hacer un emprendimiento de elaboración de pequeños. ¿Cuál es mi historia con respecto a mi emprendimiento? Es muy diferente a otro competidor, porque no lo hicimos, no somos clones exactos unos de otros. ¿Por qué? Y con eso le estamos dando, como historia es nuestra historia es única, le estamos dando a ese público, a ese cliente objetivo, una razón para que nos elija a nosotros y solo a nosotros. Eso es una de las partes de la importancia del arte de contar historias. Dos, te permite conectar emocionalmente con la audiencia. La gente tiende a recordar mucho más las historias, como yo se lo digo, que las cifras y los hechos. La gente normalmente no cuenta las cifras de hechos. Este, vamos a decirle así, es algo muy humano. Yo quizás este apasionamiento por el arte de contar historia, quizás me viene cuando yo estudiaba bachillerato. Me disculpan que me salte un poquito, pero en parte es de dónde viene todo esto. Hay una materia que yo creo que muchos, cuando estudiamos bachillerato, nos fastidia, o nos fastidió a mí, en mi caso no, pero es una pesada, que es historia. Cuando vemos la materia historia, historia de Venezuela, historia universal, historia económica, ay, qué fastidio la clase de historia. Yo tuve el placer o la dicha de encontrarme con un profesor que nos facilitaba las clases de historia y de verdad provocaba, uno ansiaba estar en la clase porque él la mismo relato lo hacía no en base a cifras o a que en 1534 los españoles hicieron esto, no, sino echaba un cuento, narraba una historia narrada y era algo fascinante. Tú te quedas una hora ahí oyéndolo y tú feliz, porque colectaba y conectaba. Y eso, hoy por hoy, después de tantos años, me sigo recordando al profesor Nieto y es su forma de dar las cosas.
porque me conectó emocionalmente con él. Yo, que era su audiencia, me conecté con él. ¿Por qué? Por eso, porque la gente recuerda esa historia. Yo recuerdo todo eso, y de ahí mi apasionamiento en general por la materia de historia de todo tipo. Y al hacer esa conexión emocional con tu audiencia, lo puedes hacerlo de una manera tan buena, que incluso mejor que hacer una lista de las características de beneficios que pueda tener tu producto o tu servicio. Porque es así, o sea, te conecta de una manera impresionante. Te ayuda a comunicar los valores y principios de tu emprendimiento. Como emprendedores, tenemos que tener un conjunto de valores y principios sólidos que nos guían en nuestro negocio. Aunque estos valores pueden estar implícitos en nuestro negocio, tan así, es importante poder comunicarlos, poder decirse. ¿Por qué? Porque la gente aprecia tu sinceridad, aprecia tu honestidad, aprecia y desea que tú eso, y te conecta y te es más fiel a tu marca. Y también te permite transmitir tu visión de futuro, porque esta historia te permite llevarte y extrapolarte a qué es lo que más allá quieres hacer, qué es lo que quieres ir. Y puedes inspirar a la audiencia para que se te una en llegar a ese futuro que tú estás pensando y que quieres. En resumen, te puedo decir que el storytelling es una herramienta que el emprendedor debe tener en su arsenal. Debe tenerla consigo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que estamos hablando, te ayuda a diferenciarte de tu competencia, te conecta emocionalmente con tu audiencia, eso hace que la audiencia venga a ti, te comunicas tus valores y principios y transmite tu visión de futuro. Es una herramienta muy. Y para el marketing, y aquí nos vamos al tema o el título de este foro, conecta y vende. ¿Por qué? Porque el storytelling es muy importante para el marketing o el mercadeo de nuestros productos y servicios. El microstorytelling se diferencia de otras estrategias de publicidad. Esta técnica apela a las emociones y la esencia de la marca. O sea, vamos allá. Es muy importante que hagamos una gran diferencia. El storytelling no se centra en vender, sino en captar la atención del usuario, en engancharlo. Es como esa carnada que tú le pones al pececito para que venga a ti, solo a ti, y no vaya a ver los anzuelos de los otros. Y tiene un impacto emocional que no es indiferente para los consumidores. ¿Y por qué esto es tan importante para la gente de mercadeo? Porque los hechos, las figuras mercaderes pueden transmitir una historia. Trae el storytelling, pueden hacer que los conceptos hasta difíciles, duros, de poder explicar de una manera fácil a la audiencia, los podemos transformar en algo que se pueda ser digerible por las personas. Porque podemos usar varias técnicas, las cuales vamos a hablar más adelante. Ejemplo, por lo menos, imagínense que nuestro emprendimiento es un emprendimiento en el cual asesoramos sobre impuestos o en el área administrativa o damos clases de química. Nuestro emprendimiento es dar clases de química. ¿Cómo esos conceptos del impuesto, de cómo es las regulaciones del impuesto, toda esta serie de cosas, cómo podemos llevarlo de una manera, de una historia, contándolo en forma de historia, lo hace digerible para la audiencia, para ese otro, ese cliente potencial tuyo? Oye, me gusta porque este me está diciendo, oye, ¿cómo es esto? Ya no es tan enredado como yo creía. ¿Ya? Esto no es lo que nos permite el storytelling, a nosotros en particular. ¿Ya? ¿Y qué beneficio nos aporta? Computadora, ajá. ¿Qué beneficio nos aporta? Como les hablaba antes, simplifica conceptos abstractos y mensajes complejos que queremos hacer.
porque existen en nuestros emprendedores, existen unas propuestas de valor que de verdad son duras, duras de explicar, duras de hacer cómo llegarle a la gente, pero jugando con el storytelling, podemos hacer que esa propuesta de valor sea, vuelvo otra vez y me permito repetir, digerible, que esa persona lo pueda asimilar fácilmente. Por lo menos, un emprendimiento cuyo, vamos a decir, volvemos a lo mismo, el caso del área de impuestos. Es mucho más fácil entender un concepto nuevo o un concepto de un tipo de cuáles son nuestras obligaciones o qué es lo que debemos hacer en impuestos, con ejemplo de la vida real, en forma de historia. Eso hace que el cliente, ese público objetivo, lo pueda visualizar de una manera más fácil, más sencilla. Y entonces, complicado de aquello que puede ser muy enredado, lo convertimos en algo sencillo que el cliente no. Y eso que hace que el cliente, oye, con este sí voy, porque este me explica las cosas como yo entiendo, me habla mi lenguaje, habla mi idioma. ¿Ya? Usted no también, incluso, no sé si te cuenta, porque contar la historia, y aquí hago yo un paréntesis, contar la historia no se refiere que vamos a contar la historia de que nacimos, no, no. Esto, lo que referimos con contar historia es cómo intercambiamos información con el cliente, con el público. Otra cosa que es la forma de unir personas, crear comunidades. Cuando tú creas un storytelling poderoso, tú creas comunidades, gente que va a ser tus evangelizadores. ¿Recuerdan el término de evangelizador en emprendimiento? Son aquellos, esos early adopters también lo llaman, son aquellos clientes que comparten y te apoyan y van a ir a salir a defenderte a ti y a tu emprendimiento. Entonces creamos comunidades, creamos toda una serie de personas que van a través por nuestro emprendimiento y por lo que hacemos nosotros. También nuestras historias, ¿qué es los beneficios? Que nuestras historias inspiran, y motivan a esa audiencia, porque nos persiguen como transparentes, como auténticos. Entonces nos conectamos con ellos. Eso de apelar a las emociones hace que todo esto funcione y hace que se crea una lealtad a tu marca, a tu emprendimiento, porque los motivas, los inspiras a que hagan las cosas. Y también impulsa a esa audiencia a la acción. ¿Y cuál es la principal acción que queremos nosotros? Que nos compren, que no estén con nosotros, porque necesitamos conquistar al usuario. No con una trama compleja y complicada y llena de efectos. No, 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 sino contar simplemente una historia que sea auténtica, que sea real. Y eso hace que ese usuario lo lleve a la acción, a esa acción de ir hacia ti, incluso con las personas, si tú tienes tus equipos de trabajo, el hecho de manejar un storytelling en tu negocio hace que esas personas también estén contigo y los impulsa a un mejor trabajo. Entonces, wow, que nos está yendo el tiempo. Benjamín, camina. ¿Cómo hacer el storytelling? Vamos ahora sí, ya vimos que era el storytelling, que es el arte de contar historias, que es básicamente transmitir un mensaje. ¿Cómo hacemos un storytelling? ¿Ok? Lo primero que tenemos, no existe una fórmula mágica, te lo digo, no existe. No hay una fórmula mágica, así que usted mezcla A con B y le da C. No, aquí hay que diseñarla, crearla. Depende de de unos factores, en especial estos cuatro factores. Uno, conocer a tu audiencia. ¿A quién vas a dirigirle la historia? ¿A quién le vas a contar? ¿Quién se va a beneficiar con tu historia? ¿Y quién va a responder a esa historia que tú estás contando? Primero tienes que conocer a tu público objetivo, a ese en el modelo de negocios.
lo llamamos el segmento de clientes. O sea, ¿quiénes son esos clientes? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿Cómo me dirigir? En el caso de ustedes, la mayoría son emprendedores. Entonces yo me estoy dirigiendo hacia ustedes. Estoy tratando de hablar todo el storytelling hacia un público que es emprendedor para que actúen como emprendedores. Pues entonces debemos investigar nuestro público objetivo. ¿Quiénes son? ¿A quién no vamos a ir? Porque no es lo mismo ir a hablar a un, clientes potenciales que ir a hablar a inversores potenciales o a posibles personal que podamos contratar. Son públicos objetivos diferentes y tenemos que saber cuál es nuestro público para poder crear la historia para llegar y conectar con ese público. Hay que definir un mensaje clave. O sea, en la historia, da igual que la historia tenga 3 párrafos o 20 páginas, si es un video que dure 20 segundos o que dure hora y media, eso es igual. Siempre debe haber un mensaje principal, que es lo que se quiere transmitir. Si el mensaje es que nos conozcan, si el mensaje es que inviertan en nosotros, si el mensaje es que para que trabajes con nosotros, siempre tiene que haber un mensaje. Y ese mensaje no es, ¿cómo decirle? Lo que queremos conseguir con el storytelling. Recaudar fondos, explicar un servicio, defender una causa, lo que sea. Y eso lo tenemos que resumir en una sola frase, en una frase corta. No tiene que ser una frase, pero que esté ahí y que el público lo pueda ver claro, simple y claro. Decidir qué tipo de historia vas a contar, y aquí entran lo que se llaman las técnicas del storytelling. No todas las historias son iguales, pues no todas las historias que vamos a contar son iguales. No tienen, bueno, algunas serán más cortas, otras serán más largas, algunas tenemos que explicar de una manera, otras de otra. Entonces, ¿qué tipo de historia vamos a decir? Existen muchas técnicas, también vamos a aclarar sobre eso. ¿Y qué tipo y qué formato, cuál formato vamos a usar? En los formatos, pues un formato escrito, es un video, ¿ya? Es un formato digital, o sea, redes sociales. ¿Qué formato vamos a estar usando? Todo eso tiene que ser parte del storytelling, o sea, tenemos que tener todo eso en consideración al construir nuestra historia. Ok. Como ya le dije, conocer quién se beneficia de nuestra audiencia. Debemos conocer, me permito leer, pero en historia atractiva primero tienes que conocer y entender a tu público. Y así empezar, antes de empezar a escribir tu historia, eso es, primero tienes que saber a quién te diriges antes de empezar a escribir. Y tienes que conocerlos muy profundamente. Definir el mensaje, como se lo dije, qué es lo que queremos transmitir, que eso piensa cuál es el sentido de tu historia y qué quieres conseguir con ella, qué es lo que tú quieres. ¿Quieres recaudar fondos? ¿Quieres explicar lo que tú haces? ¿Un servicio? ¿Quieres explicar sobre tu producto? ¿Defender una causa social? Eso debe resumirse en una frase corta. Luego vienen las técnicas que vamos a usar para el storytelling. Existen varios técnicas. Existe la estructura de 3 actos, que se llaman así. La estructura de 3 actos clásica, lo que es el viaje del héroe, es muy usada la primera y la segunda, ambas en el cine, en la televisión, son muy usadas por los guionistas. Lo que es la personificación. Aquí en la personificación estamos hablando de que utilizamos para contar la historia un personaje. Usamos un personaje, sea animado, inanimado,
o un animal, lo que sea. Utilizamos un personaje que es el que va a ser el protagonista de la historia. Ah, de paso, en todo storytelling tiene que haber un protagonista y un villano. ¿Ok? Y tiene que haber un conflicto. Y tiene que haber una resolución del conflicto. Que vamos a ver ahorita hablando en las técnicas un poquito más sobre eso. La narrativa no lineal, que es otro estilo de técnica de storytelling en la cual saltamos de un presente al futuro y nos vamos para el pasado y nos volvemos a ir al futuro. Vamos así, no tenemos una secuencia lineal, que es más el viaje del héroe, es una secuencia más lineal, o en la estructura de teatro es más lineal con respecto a la no lineal, pues que la que saltamos. Está también la de la ironía, que tiene que tú ahí manejas más que todo efectos cómicos o sarcásticos y en contraposición entre lo que tú quieres, lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. O sea, jugamos con esa ironía y todo ese juego. Está el suspenso o suspenso, que aquí más bien mantienes esa historia al espectador en un suspenso total todo el tiempo. O sea, ¿qué va a pasar? Lo manejas en tensión. Y entonces le generas incertidumbre y curiosidad. ¿Qué va a pasar a continuación? Provee al próximo capítulo. Estás así todo. Y también están las metáforas en las cuales tú usas comparaciones en elementos aparentemente distintos, pero que el objetivo es que creas una imagen mental en el público objetivo al cual tú vas a llegar. Y él se va a asociar fácilmente y puede comprender eso. Ahora, en emprendimiento particularmente, yo me inclino con las dos primeras y estas voy a hablar un poco más a profundidad, ¿ya? Porque siento que en emprendimiento son las que más utilizamos. Ajá, el mouse no me quiere responder, ya me respondió, gracias a Dios. La técnica de la estructura de tres actos, como todas se acuerdan, tengan visto de las obras de teatro clásicas, hay un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, ¿no? Por eso se llama la técnica de los tres actos. O sea que hay un principio, un medio y un final. Y el principio que es una introducción. Esta técnica en emprendimiento es muy usada o se usa mucho en el pitch de presentación o en el pitch de pitch cortos, en presentaciones cortas, ¿no? Pues no tenemos tanto. Entonces, una introducción en la cual, una introducción, hacemos una llamada de atención, o sea, nos ponemos en contexto a nuestro audiencia, qué es lo que queremos llevar, el mensaje, quién nos presentamos, quiénes somos, que conozcan los personajes, qué es lo que es, de qué va a ir la trama. Luego viene el segundo acto. El segundo acto es el desarrollo de todo. En emprendimiento, vamos a decir, si fuera un pitch de emprendimiento, podríamos hablar que es la parte donde exponemos al villano, que en este caso normalmente es el problema a resolver del emprendedor, el problema del cliente que deseamos resolver, y cuál es nuestra, cómo lo vamos a atacar, qué beneficio le vamos a dar, y al final viene el cierre o resolución. Aquí damos la solución al problema, contamos la solución de ese problema, ese conflicto. Ya tuvimos el conflicto que tiene el cliente por la situación que tiene con su problema y nosotros como protagonistas con nuestro emprendimiento vamos a entregarles la solución. Y la solución va a ser el final de nuestra historia. Ahí le contamos nuestra historia y normalmente terminamos con un llamado de atención para que nos contacten y nos conecten a nosotros. ¿Ya? Porque aquí les decimos por qué deben estar con nosotros, porque esta solución es la que a ti te beneficia. Eso nuevamente, como les digo, yo la uso muy particularmente para los pitches y la recomiendo para esta forma de hacerla en los pitches de presentación, en historias cortas. ¿Por qué? Porque me interesa conectar rápidamente con el cliente, me interesa que él me pregunte, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo va? Y ahí yo me puedo después detallar mucho más. No tengo por qué hacerlo tan largo. La otra técnica, la cual, uy, sí, apúrate, Benjamín Río.
que estás retrasado. Es la técnica del viaje del emprendedor, perdón, el viaje del héroe, discúlpeme. Esta historia se basa en el viaje del héroe, es un libro del héroe de las mil caras de Joseph Campbell, en el cual él recopiló durante mucho tiempo cómo eran todas las historias, todas las leyendas y vio que tenían un patrón común. Y el patrón común es este que estamos viendo. Y en el caso de nuestro emprendimiento, o cuando queremos exponer y tenemos una hora para hablar del emprendimiento, podemos hacerlo siguiendo esta técnica. O sea, primero, ¿cuál es nuestra idea emprendedora? O sea, lo que en el mundo, en el viaje al héroe sería el llamado a la aventura y a la vez el rechazo, o sea, el por qué no nos conectamos al principio de nuestro emprendimiento. Después vemos el problema a resolver, que es el encuentro con nuestro emprendedor y nos atrevemos a cruzar ese umbral porque ya descubrimos el problema que tenemos que resolver con nuestro emprendimiento. Luego viene todo el camino de cosas que no van a pasar en el camino como emprendedora y lo estamos contando en nuestra historia, cómo desarrollamos nuestro producto mínimo viable, cómo fueron nuestras primeras experimentos, cómo desarrollamos nuestro modelo de negocio y cómo cruzamos el famoso valle de la muerte del emprendimiento. Ese periodo de tiempo en el cual, Dios mío, las ganancias no son lo suficiente y no sabemos si estamos en sustentabilidad o no, y tenemos y nos viene, y tenemos triunfo, tenemos derrotas y vamos para adelante y para atrás hasta que llegamos a la sustentabilidad, que es la recompensa de todo este trabajo que hemos hecho, y vamos de regreso a nuestro mundo, ya logramos sostenernos, ya tenemos un producto, ya tenemos todo. Y es la resurrección, el camino de vuelta y la resurrección del héroe. El héroe se convierte, ya que ello no es el loquito que tenía el emprendimiento, sino míralo, qué bueno lo tiene. Entonces, y regresa con qué, con el elixir, que ese es el escalamiento cuando empiezas a crecer, porque tienes la solución al problema y entras otra vez a tu mundo ordinario, que después vuelves a repetir otra vez, porque los emprendedores somos así, nos fascina volver a meternos otra vez. Esta la uso yo más que todo cuando son presentaciones largas. Esta técnica, como lo dijo Aymara cuando hice la charla anterior, esta fue la técnica que yo usé para esa charla, el viaje del héroe emprendedor. O sea, cómo de mi mundo ordinario en ese momento, cómo llegué a ser lo que estoy ahorita, hoy en día. ¿Ya? Hoy, muévete, ajá. Los tipos de formato. Aquí los formatos hay, uno, el escrito. Los tipos de formatos, que eso es parte de cómo tenemos que construir, acuérdense. Tenemos el mensaje, la audiencia, la técnica y ahora en qué formato lo vamos a hacer. Está el formato escrito, los blogs, los libros, que podemos hacer combinaciones de texto e imagen, toda una sola manera, es la más sencilla de hacer una historia, ¿tá? Mediante la de los podcasts o las charlas, o esto que estamos haciendo, es un poquito más avanzado, pero conectamos de una manera más emocional, o sea, porque hay como una interrelación que nos lleva más allá. Están los formatos de video, como un spot publicitario o un formato especial para internet, o sea, requiere de mucho más recursos, requiere más tiempo también de elaboración, pero es un formato muy eficaz para conectar con la audiencia y genera viralidad, ¿eh? Porque es más fácil. Y están los formatos digitales, o sea, todo lo que vamos a decir, las redes sociales. Esta opción nos permite combinar múltiples textos, videos, animaciones, elementos alternativos, todo nos permite, o sea, lo han usado en Instagram, toda una serie de cosas, para dejarte llevar por crear algo único, ¿ya? Y ahora, ¿qué les voy a? Les voy a comentar unos tips para crear. Pero me estoy de verdad cortando y Aymara me va a regañar por el tiempo. Para crear tu relato, hay que tener esto muy claro. Conócete a ti mismo. En tanto mejor te conozcas, mejor relato. Sé tú mismo. El público le gusta ese que seas auténtico, que seas tú. ¿Okay? No quieren ver un clon o un robot, no. Quieren verte a ti. Involucra al público en tu historia, conéctate con ellos, ¿ya? Para que el público se sienta identificado y
Si el público no se siente identificado, no se ha creado un vínculo, tiene que identificarse contigo. Proyecta tus ideas, cuéntale tu idea, tu visión, tu misión, tu futuro, cuenta todo eso. Utiliza el sentido del humor, echa chistes. No hay nada mejor que para meter el público en el bolsillo que dar un chiste o cambiar así y llevarlos emocionalmente por diferentes y evita la tentación de manipular a la gente y de engañar, porque el storytelling se va en contra tuya, te puede jugar la mala pasada. Ahora, ¿qué ideas puedo darte para crear un storytelling? Bueno, contar tu sueño, cómo lo lograste superar, cómo hiciste, los obstáculos, qué te inspiró a trabajar en el sueño. Eso es una parte. A cómo creaste tu marca o cómo fundaste tu empresa. O narrar la historia de un empleado muy eficiente que tú tengas. O dar a conocer el testimonio de clientes para mostrar la calidad de tus productos y servicios. Puedes usar recursos como los videos de imágenes del pasado que tengan un impacto en los usuarios. Redactar artículos de tu blog. Hacer uso de las redes sociales para compartir tu historia. Todo eso lo podemos hacer. Son ideas para crear storytelling. Y te invito, comienza a armar tu storytelling, inspira a otro. Un buen storytelling es un viaje que permite que las personas conecten de forma profunda contigo. ¿Eh? Y es la esencia de tu marca, de tu emprendimiento. Porque ya no se trata de productos y servicios, ya no es eso solo, sino historias reales que tú cuentas, que, por las cuales te vas y te involucras y el cliente va contigo. Te recomendamos que te preguntes cuál es tu propósito, qué tipo de historia vas a contar y qué quieres conseguir para convertir un buen relato en algo extraordinario que se recuerde por vida. Incluye, evidentemente, la estrategia de marketing digital. Hoy en día no podemos obviarla ni ver con esto. Y bueno, creo que estoy en tiempo, mi querida Aymara, y yo con esto termino mi relato, mi cuento. Si ustedes se fijaron un poquito de todo esto, yo usé una técnica para esto de 3 actos. Primero les di una introducción, una entrada, luego un desarrollo de todo lo que significa el storytelling para concluir con un cierre que es un final. Y estas son mis coordenadas, por aquí pueden estar y estoy a la orden. Aymara, Ay, son qué todos belleza. tuyos. Qué belleza, Benjamín, qué rico este foro que nos has regalado el día de hoy. Gracias por compartirnos pues herramientas y estrategias porque pareciera que no hay estructura, ¿verdad? Cuando tú dices, Sí. cuenta tu cuento, pareciera que es una cosa así como que te vas a parar y vas a No, improvisar. No, eso se no. prepara. Uf. Tienes unas ideas. Ay, por allí decía María Emilia más temprano y tú lo dijiste ahorita, el tema del sentido del humor, sí, pero hay gente que no se le da el sentido del humor y hacer un chiste forzado es lo peor que puedes Ay, hacer en la vida. Entonces, depende de tu personalidad y me encantó que empezaste por allí. Conócete a ti mismo porque hacer un mm, storytelling que no se parece a que ti, no seas tú, me no. encantó como lo dijiste, juega en contra. Al final va a ser una herramienta que no te va a ayudar. Qué bueno que están contentos. Yo no sé si tú estás viendo el chat, si tú Yo veo estás viendo los emojis, eso es los emojis, eso amor, es lo eso que es veo. aplauso. Mira, te los leo yo. María Elena Méndez te dice gracias, muy bueno. Milagros te dice excelente información, mil gracias. Carla Zapata, excelente, gracias. María Pinto, excelente narrador, se los dije. Se los dije. Graciela Bonadías, mil gracias. Carol Riz, que es excelente. Debbie, la profe Debbie de aquí de Ingeniería Civil, muchas gracias. Carmen Farías te comentaba, los emprendedores ya son héroes por lo del viaje del héroe, ¿no? Sí. Eh, Fíjate que dos cositas, creo que yo vi por allí un comentario que ya hice alusión a eso con el tema del humor. Y María Emilia también preguntaba, ¿cuáles pueden ser momentos claves para aplicar el storytelling? Rapidito, antes de irnos, Uy, momentos claves que te parezca que es algo que debemos tener como esa carta allí bajo la mira, manga. tenemos que tener esa carta bajo la manga. Uno, bueno, construir el pitch de presentación con el storytelling. O sea, y eso lo tenemos que tener porque, oye, ¿y tú y qué haces? Ah, yo me dedico a esta, Taca, y taca, 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 taca. te la sabes de memoria. Ujú. Eso es un momento muy importante cuando tú quieres conseguir inversores, quieres conseguir ese Sí. capital
Es Ujú. muy importante ahí manejar una historia muy buena para que convenza a esos inversores. Si estás en Acelera, la presentación en Acelera, por favor, Hay que conectar que al conectar con el pichar. panel. Así Tiene es. que, a todos aquellos que están en Acelera, conecten. ¿Cuál es su audiencia, su público? El panel. Así es. El público objetivo, los visitantes que llevamos de Tenemos el valor, o sea, valor, es todo eso. así. Esos son momentos, o sea, explícate un momento Por específico, eso son hablan muchos. del elevator pitch, ¿no? O sea, esa Sí, persona clave que te la encontraste en el ascensor y que te la quedaste que, ¿qué le digo? No, eso tiene que mm, estar tiene listo que y estar ya armado. practicado. Exacto. Empatía con el cliente, te dice Aura. Sí. Porque lo hablábamos también ayer en la entrevista, imagínense, la entrevista al mediodía y él con sus ejemplos del asado negro. Yo no podía con eso. Que no es solamente lanzar, es que el otro ataje, ¿no? El otro O ataje sea, que el otro ataje, o sea, que el otro es, entienda que eso es con él, no es yo no, lanzar, ay, qué bien lo dije. Nos pasó hace nada y quedan 2 minutos, no, pero nos pasó no, hace nada. Fuimos a una ronda de pitch y yo les decía al equipo que yo llevé, que era uno nuestro del estado de Aragua, y bueno, estoy muy orgullosa porque ella lo hizo excelente de Alimentos 3P. Pero los otros eran unos muchachos estudiantes, hicieron una muy buena exposición, no un pitch. no, Una no. muy buena exposición, o sea, fue Es que perfecta, la pronunciación fue perfecta, las láminas fueron perfectas, dicción, buena pero dicción. nadie se les acercó cuando se bajaron de la tarima. Mira, cuando tú hablas de lo que es lanzar y atajar, yo lo Ujú. pongo mucho como es el anzuelo con la carnada. Listo, Yo te tiro el anzuelo y tú eres el pececito. El cliente es el pececito que está en el agua. Y tú así le es. tiras y la carnada que le estoy tirando es ese pitch para que el ¡clic! Muerda. Y ay, eres mío. Necesitamos que muerda. Sí, señor. Muy bien. Ok. Benjamín Ríos, un privilegio como siempre tenerte aquí No. con nosotros. Les coloco acá nuestra cuenta en Instagram, @cieucap, para que estén muy atentos al próximo foro. La semana que viene vamos a estar con Nicolás Escobar, forma parte del staff del CIAP, de la UCAP, y él va a estarnos hablando sobre agilidad organizacional. Qué importante es que nosotros incorporemos metodologías ágiles en la gestión de lo que hacemos. Esto está lleno de mensajes de agradecimiento, pero se nos acabó el tiempo. Solamente te digo que la gente está muy contenta. Constanza aquí dice, gracias por el taller, fue de gran valor. Gracias a Gracias a ustedes por ustedes. estar allí y será hasta el miércoles de la semana que viene. Benjamín, te abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Igualmente, igualmente. Saludos a todos, amigos. Cuídense Feliz mucho. tarde para todos. Chao, chao. Chao.